La integración económica es un medio para alcanzar el desarrollo y existen 6 niveles de integración que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Empezamos su primer nivel por una zona de preferencias arancelarias y su característica es tener un arancel diferenciado, un arancel preferente, es decir, un arancel reducido entre los países que lo conforman. El segundo nivel es la zona de libre comercio y como su nombre lo está indicando, ya el arancel es libre. Sin embargo, hay que cumplir algunos requisitos que en realidad son sus características. Por ejemplo, las normas de origen, las normas antidumping y antisubsidios, las normas de salvaguarda, las normas de armonización o disminución de los incentivos a las exportaciones y las normas sobre obstáculos técnicos. El tercer nivel de integración se refiere a la unión aduanera y la unión aduanera tiene como característica el arancel externo común, es decir, entre los miembros que participan tienen arancel libre, arancel cero, pero crean un arancel externo común elevado para terceros países, para que ellos no puedan penetrar a la zona y perjudicar el desarrollo de la integración entre los que han hecho el convenio. El cuarto nivel de integración se refiere al mercado común y el mercado común tiene como característica las 4 libertades: libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de capitales y libre movimiento de servicios. También para este nivel se requiere que los países tengan políticas económicas uniformes. El quinto nivel de integración se refiere a la unión económica. Y la unión económica tiene como características tener una sola política económica, ¿no es cierto? Como lo tienen, por ejemplo, los de la Unión Europea: un solo Banco Central Europeo, una sola política fiscal, una sola política monetaria, una sola moneda, en fin. Y el sexto nivel es la integración total. Y aquí es como decíamos de principio, ya es un poco más complejo porque hay que contar con una sola constituyente, o sea, una constituyente que les una en un solo Estado, ¿no es cierto? La Unión Europea estuvo a punto de convertirse ya en el 2004. Redactaron una constituyente que lamentablemente Alemania y Francia y Holanda rechazaron vía referéndum, de ahí que se paró. Sin embargo, cualquier rato nos van a sorprender con esa idea. Sin embargo, como ejemplo, ahí tenemos a la integración de las dos Alemanias, una Alemania socialista y una capitalista, ¿no? La Alemania occidental y oriental, que se unieron y se convirtieron en un solo Estado, independiente de su historia, de lo que eran un solo Estado, una sola raza, un solo idioma, etcétera, pero sin embargo nos sirve como ejemplo cuando hablamos de integración total. Zona de preferencia arancelaria. ¿Qué es una zona de preferencia arancelaria? Es un acuerdo comercial entre países donde se reducen o eliminan los aranceles para el comercio de productos originarios de los países miembros. Sin embargo, es importante recordar que las políticas comerciales con terceros países son establecidas de manera independiente por cada país miembro. Esto significa que aunque exista una reducción de aranceles entre los países de la zona, cada país conserva la autonomía para fijar sus políticas comerciales con naciones externas al acuerdo. Ahora, ¿cuáles son sus objetivos? Entre muchos objetivos, estos considero que son los más importantes. El primero, promover el comercio regional. Al reducir los aranceles, se incentiva el intercambio de bienes y servicios entre los países miembros. El segundo, fortalecer la integración económica. Las zonas de preferencias arancelarias pueden ser un paso previo a la creación de acuerdos comerciales más profundos con un mercado común o una unión aduanera. Y tercero, diversificar las exportaciones. Las empresas de los países miembros pueden acceder a los nuevos mercados y reducir su independencia de mercados externos. Buenas, mi nombre es Stephanie Cuellar y yo les voy a hablar sobre los ejemplos de la zona de preferencias arancelarias. Comenzando por la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida mejormente como ALADI. ALADI es una asociación de preferencias arancelarias que agrupa 13 países de Latinoamérica.
Entre los países miembros de la LADI se otorgan en forma recíproca la preferencia de aranceles sobre sus productos originarios. Siguiendo con Mercosur, que es Mercado Común del Sur, esto es una zona de preferencias arancelarias que agrupa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y está en proceso de admisión Bolivia. Los países miembros del Mercosur han eliminado los aranceles para el comercio intrarregional de la mayoría de sus productos, continuando con la Unión Europea, que es un mercado único y que agrupa la zona de preferencias arancelarias en 27 países de Europa. Los países miembros no tienen aranceles para el comercio intrarregional y aplican aranceles comunes con la importación de provisiones a terceros países. Bueno, continuando, voy a hablar sobre la preferencia arancelaria regional. La preferencia arancelaria regional es un mecanismo de la ALADI que otorga a aquellos países miembros una reducción arancelaria para el comercio de los productos originarios de sus respectivos territorios. La preferencia arancelaria regional se aplica a todo el universo arancelario según las 3 categorías de países. En la categoría A se encuentran los países de menor desarrollo, como podrían venir a ser Bolivia, Ecuador y Paraguay. En la categoría B pertenecen los países de un desarrollo intermedio, como ser Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Y en la categoría C se encuentran los países de mayor desarrollo relativo. En síntesis, la preferencia arancelaria regional es un instrumento importante para promover el comercio intrarregional en la ALADI y para fortalecer la integración económica de los países miembros. Bueno, y para finalizar, les voy a dar un ejemplo de la aplicación de la PAR. Supongamos que una empresa boliviana que se encuentra en la categoría A quiere exportar muebles de madera a Brasil, que se encuentra en la categoría B. Si Bolivia no aplicara la PAR, Brasil podría aplicar a estos muebles un arancel del 20%. Sin embargo, gracias a la PAR, Brasil solo aplicará un arancel del 10% a los muebles bolivianos. La PAR ha tenido un impacto positivo en el comercio intrarregional de la LADI. En el 2020 el comercio intrarregional de la LADI alcanzó $100.000 millones, de los cuales $80.000 millones se beneficiaron de la PAR. En conclusión, la zona de preferencia arancelaria son un instrumento importante para promover el comercio regional, fortalecer la integración económica y diversificar las exportaciones. La preferencia arancelaria regional de la LADI es un ejemplo exitoso de este tipo de mecanismo. La PAR ha contribuido a aumentar el comercio intrarregional de la LADI y ha beneficiado a miles de empresas y consumidores en los países miembros. El segundo nivel de integración se denomina zona de libre comercio, que a diferencia del primer nivel de la zona de preferencia arancelaria, se caracteriza por la eliminación total de los aranceles dentro de la zona de los países miembros, pero la política comercial la decide cada país individualmente. Bueno, ¿cuáles son las ventajas sobre tener una zona de libre comercio? Los países o las empresas que se instalan en la zona de libre comercio tienen muchos beneficios, como para empezar, gozan y disfrutan de lo que viene a ser las exenciones fiscales y otros beneficios financieros. También las zonas de libre comercio ayudan a las empresas a poder evitar el pago de aranceles y sobre todo para sus bienes y productos importados para su transformación. En las medianas empresas o las industrias pequeñas gozan mucho de esto y es una ventaja para ellos debido a que dependen mucho sobre lo que van a ser los bienes importados y los productos también. También algo muy importante y una ventaja muy grande es que estas zonas de libre comercio se encuentran cerca de puertos y aeropuertos, lo que facilita el transporte y la logística para las empresas. Con todas estas ventajas es muy importante ya que las empresas tienen beneficios y también van ahorrando sus costes. Pero ¿qué países también conforman lo que viene a ser o que tienen las zonas de libre comercio? Las zonas de libre comercio están diseñadas para poder fomentar la inversión y el comercio extranjero y se encuentran en todos los países del mundo, desde el continente africano, europeo, asiático o también en todas partes del mundo como Oceanía. Un ejemplo muy grande es China, que ha sido algo exitoso, ha logrado zona de libre comercio ya que tiene bastante inversión extranjera. Y también un ejemplo es la EFTA, que de 1959, y los tratados entre Australia y Oceanía. La integración internacional se refiere al proceso mediante el cual los países coordinan sus políticas y economías para formar bloques regionales o internacionales con el fin de promover comercio, la inversión, la seguridad y la cooperación política y social.
Este proceso se puede manifestarse en diferentes niveles, desde acuerdos de libre comercio hasta uniones económicas y políticas más profundas. El tercer nivel de integración económica se refiere a la unión aduanera. En este nivel, los países que integran el acuerdo no solo eliminan las barreras arancelarias y comerciales entre ellos, como una zona de libre comercio, sino también establecen un arancel externo como frente a terceros países. Esto significa que los miembros de la unión aduanera aplican las mismas tarifas y políticas comerciales a los bienes que provienen de fuera de la unión. Un ejemplo que podemos mencionar del tercer nivel de integración es el Mercado Común del Sur. El Mercosur fue fundado en el año 1991 por los países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Formaba parte también del Mercosur en lo que es el país de Venezuela, pero actualmente no se encuentra formando parte desde el año 2016. Actualmente Bolivia se encuentra en el último paso para formar parte del Mercosur. Los objetivos principales del Mercosur son la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países miembros, el establecimiento de un arancel externo común, la coordinación de políticas macroeconómicas y el compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones. La Unión Aduanera en 1968 logró su primer gran objetivo económico. Se eliminaron los derechos de aduanas y las restricciones cuantitativas de los Estados miembros sobre los productos industriales. Además, se implementó un arancel aduanero común para las importaciones desde fuera de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Representó un gran desafío para las aduanas, ya que transformó al Reino Unido en un tercer país, reintroduciendo barreras aduaneras y complicaciones en el comercio entre el Reino Unido y entre los Estados miembros de la Unión Europea. En resumen, la evolución aduanera de la Unión Europea ha sido un proceso continuo de la eliminación de barreras internas, la armonización política, la modernización de procedimientos y la adaptación a nuevos desafíos, reflejando la evolución de integración europea y demandas del comercio global. Cuarto nivel de integración es el mercado común y sus características son las 4 libertades. La primera libertad es la libre circulación de bienes. Los productos pueden moverse libremente entre los Estados miembros sin restricciones ni derechos de aduana. Esto incluye la eliminación de barreras técnicas al comercio. Libre circulación de servicios. La libre circulación de servicios es un principio de mercado común de la Unión Europea que permite a las empresas y profesionales ofrecer sus servicios en cualquier país miembro sin enfrentar restricciones injustificadas, fomentando así la competencia. La tercera libertad es la libre circulación de personas. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho de vivir, trabajar, estudiar y jubilarse en cualquier país de la Unión Europea. Libre circulación de capitales. Permite la transferencia de dinero y la realización de inversiones entre los Estados miembros, sin restricciones. Esto abarca tanto las transacciones directas como las inversiones en bienes raíces y acciones. Hablarles sobre una de las características comunes principales de la moneda común. Está que el euro facilita el comercio y la inversión entre los países miembros al eliminar las fluctuaciones, mientras hacen cambiarias y reducir los costos de transacción. Otra, como tenemos la política económica coordinada, que son los países miembros que coordinan sus políticas fiscales y económicas a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto establece que los límites por los déficits presupuestarios y la deuda pública. Yo les voy a hablar sobre las instituciones comunes. La Unión Europea cuenta con instituciones supranacionales como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que toman decisiones que afectan a todos los miembros. Bueno, y también les voy a hablar sobre los fondos de cohesión y estructurales. Estos fondos se utilizan para reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones de la Unión Europea, promoviendo el desarrollo y la cohesión. La Unión Europea es un ejemplo único de integración económica profunda, demostrando cómo la cooperación supranacional puede fomentar la estabilidad económica y política en una región diversa. La Unión Europea es el único bloque regional que ha alcanzado este nivel de integración, fundada en 1993 con el Tratado de Maastricht. La Unión Europea se compone de 27 países que comparten un mercado único con libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas. Además, 20 de estos países utilizan una moneda común, el euro, gestionada por el Banco Central Europeo. La Unión Económica es una fase avanzada de la integración económica, en la que los países miembros no solo eliminan barreras al comercio,
adoptan políticas comunes, sino que también coordinan sus políticas económicas y fiscales. El sexto nivel de integración internacional se refiere a la Unión Económica completa. En este nivel, los países eliminan todas las barreras comerciales, entre ellos incluyendo aranceles y cuotas, además de establecer una política comercial común frente a terceros países. Los objetivos principales son fomentar la integración económica profunda y la coordinación de políticas económicas. La integración total representa el pináculo de la cooperación internacional, donde los países se unen de manera tan estrecha que operan como una única entidad en la mayoría de los aspectos. Aunque teóricamente beneficiosa, la implementación de tal nivel de integración enfrenta desafíos significativos y requiere un compromiso profundo y sostenido de todos los países involucrados. Algunas características claves de este nivel incluyen la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros, así como la adopción de una política comercial común. Los beneficios suelen incluir un aumento significativo del comercio entre los países integrados, mayor eficiencia económica al eliminar barreras y la posibilidad de negociar acuerdos comerciales más favorables con terceros países como un bloque unificado. La diferencia principal con los niveles anteriores de integración radica en la profundidad de la unión económica lograda. En comparación con niveles como la zona libre de comercio o la unión aduanera, en la unión económica completa se busca una integración mucho más profunda que abarca aspectos económicos y políticos. Algunos ejemplos de países que han logrado este nivel de integración son los países miembros de la Unión Europea, donde existe una unión económica completa con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, además de una política comercial común frente a países terceros. Características de integración total. Primero tenemos la unidad política, donde los países miembros comparten un gobierno supranacional único que toma decisiones clave, por lo que tiene que tener políticas exteriores y de defensa unificadas. Luego tenemos el uso de una moneda única. Se coordinan las políticas monetarias y fiscales y se decide usar una moneda en común, en este caso el euro. También hay un banco central que controla toda la política financiera. Luego tenemos el mercado común, donde se permite la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas. También se unifican los aranceles y las regulaciones comerciales exteriores. También se coordinan las políticas económicas, industriales y agrícolas. Los derechos laborales y de seguridad social son homogéneos. Los sistemas de educación, salud y bienestar se unifican. Existe igualdad de oportunidades y estándares sociales similares, utilizando programas educativos y culturales compartidos. Desafíos para la integración total. Soberanía nacional. La cesión de soberanía es uno de los mayores obstáculos, ya que los países deben estar dispuestos a transferir gran parte de su poder decisorio a una entidad supranacional. Diversidad cultural y política. Las diferencias culturales, lingüísticas y políticas pueden complicar la creación de una identidad común y la aceptación de políticas internas. Disparidades económicas. Las diferencias en los niveles de desarrollo económico pueden generar tensiones en la implementación de políticas comunes. Ventajas de la integración total. Estabilidad política y económica. Una integración profunda puede ofrecer una mayor estabilidad política y económica al reducir los conflictos internos y aumentar la resiliencia frente a crisis. Eficiencia y competitividad. La eliminación de barreras internas y la unificación de políticas pueden conducir a una mayor eficiencia económica y competitividad global. Solidaridad y cohesión social. La integración total puede fomentar una mayor solidaridad y cohesión social entre los países miembros, promoviendo el bienestar común. Hola chicos, hoy les hablaremos sobre la Unión Europea. La Unión Europea es una organización política y económica formada por 27 países europeos. Su principal objetivo es promover la integración económica y política entre sus países miembros, facilitando la cooperación y la paz en Europa. Un poco sobre su historia y creación, tenemos como los tratados fundamentales. La Unión Europea tiene sus raíces en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y en la Comunidad Económica Europea, creadas por el Tratado de París de 1951 y el Tratado de Roma de 1957. Su evolución
se consolidó con el Tratado de Maastricht en 1992, que estableció la Unión Europea tal como la conocemos hoy en día, con una estructura más amplia y ambiciosa. Algunos objetivos serían la paz y estabilidad, integración económica, desarrollo sostenible, derechos y libertades, cohesión social y territorial, relaciones exteriores, innovación y competitividad, y también medio ambiente y cambio climático. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la institucionalidad de la Unión Europea. Primero tenemos el Parlamento Europeo. Los miembros de este Parlamento son escogidos de manera democrática por los ciudadanos que pertenecen a la Unión Europea. Por ejemplo, en Bolivia nosotros no podemos escoger de manera directa a los representantes de los organismos internacionales. Este Parlamento tiene función legislativa, de supervisión y presupuestarias. Luego tenemos al Consejo Europeo, que está conformado por los jefes de Estado o jefes de gobierno de los países miembros. Ellos definen las orientaciones y las prioridades políticas de la Unión Europea. Como tercera institución tenemos al Consejo de Ministros de la Unión Europea. Ellos representan al gobierno de los Estados miembros. Como su nombre lo dice, está compuesto por ministros y también por comisiones. Ellos participan en la coordinación de leyes y adopción de políticas. Luego tenemos a la Comisión Europea, que representa en general a la Unión Europea. Ellos proponen la legislación y se aseguran de su cumplimiento. Gestionan las políticas comunes y también el tema presupuestario. Luego tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ellos garantizan que la legislación europea se cumpla de igual manera en todos los países miembros. También resuelven disputas legales entre los miembros de la Unión Europea. Ya como sexta institución tenemos al Banco Central Europeo. Ellos gestionan la política monetaria de la zona del euro y su principal objetivo es mantener la estabilidad de los precios. Y por último tenemos al Tribunal de Cuentas Europeo, que se encarga de auditar las finanzas de la Unión Europea. También verifica que los fondos de la Unión Europea se utilicen de manera correcta. Como ya vimos, cada institución de la Unión Europea desempeña un papel importante que es crucial para que la Unión Europea pueda desarrollarse de manera correcta. Ahora le voy a hablar sobre la función de la Unión Europea. Para empezar, la legislativa, que es donde se crean las leyes y regulaciones que se aplican de manera uniforme en todos los países miembros en áreas como el mercado único, la protección del medio ambiente y los derechos del consumidor. También existe la económica, donde se administran las políticas económicas comunes, donde se incluye la gestión del euro y también la promoción del comercio y la inversión entre los países miembros. La exterior se representa a los países miembros en asuntos exteriores como la negociación de acuerdos comerciales con otros países y regiones. Existe la seguridad, donde se promueve la cooperación en seguridad y defensa entre los países miembros para abordar amenazas comunes como el terrorismo y la delincuencia organizada. En la política es donde se fomenta la cooperación política entre los países miembros para abordar problemas como la migración, el cambio climático y la salud pública. Existe la judicial, que se da a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se garantiza el cumplimiento de las leyes y donde se resuelven las disputas legales entre los países miembros y las instituciones de la Unión Europea. Existe también una cohesión, donde se apoya el desarrollo económico en las regiones menos desarrolladas a través de fondos de cohesión y programas de ayuda. Hemos visto que unos bloques han sabido alcanzar el éxito. Claro que también existen otros que son perdedores. Es el caso de la Unión Europea y la integración en Latinoamérica. En Europa, la Comunidad Económica Europea ha sido implementada en 1951 y en 1993 ha sido transformada a través del Tratado de Maastricht en la Unión Europea. En América Latina, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ha nacido en 1960 y en 1980 se convirtió en ALADI. La Comunidad Andina ha nacido en 1969. O sea, los tiempos, quizá 9 años de diferencia, podríamos decir, entre la implementación del primer bloque en Europa frente a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Pero, ¿a dónde han llegado los de la Unión Europea? Y los otros bloques, como ASEAN, por ejemplo, es otro
de los bloques que se está convirtiendo en un referente, mientras América Latina estamos durmiendo. No funciona en América Latina la integración. Lamentablemente, lo hacemos a través de una ideología política, lo que no funciona. Si son partidos de izquierda, pues nos aliamos, y si son de derecha, nos retiramos. Es lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en Sudamérica. La comunidad andina nació con Chile, después Chile se retiró y entró Venezuela. Venezuela ya en esta última temporada, después de que los países de Colombia y Perú tenían gobiernos de derecha, se retiró y se fue al Mercosur, claro, porque estaba Lula y estaba Kirchner, ¿no? Gobiernos de izquierda, junto a Mojica y Lugo, de Uruguay y Paraguay respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ha primado la ideología política. Y luego, cuando cambian sus gobiernos Argentina y Brasil, le sacan a Venezuela del medio. Y ahora está sin participar en ningún bloque. Venezuela, claro que su estructura económica ya no le permite participar de la economía internacional. Los países socialistas en realidad no lo hacen porque el comercio internacional en realidad se lo desarrolla a través de las empresas privadas, de los privados. Por eso que Cuba tampoco participa, porque pues no hay empresas privadas y el salario mínimo de Cuba no le permite en realidad comprar absolutamente nada al cubano. Ni siquiera pueden comprar sus alimentos ahí mismo. A eso ha llegado Venezuela. De tal manera que esa actitud de los políticos en realidad ha mermado la integración en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente. Si de verdad quisiéramos integrarnos en Sudamérica, habría que pedirles a los líderes tanto de la comunidad andina como del Mercosur que se unan, porque ambos estamos pataleando entre una zona de libre comercio o unión aduanera. Ambos. Entonces, ¿por qué no nos unimos y formamos un mercado común? Además, que esa era la recomendación de Al-Hadi cuando se implementó Al-Hadi. Los mismos objetivos tiene la comunidad andina de hacer un mercado común. Entonces, los lineamientos, las ideas están dadas, pero la actitud, ¿no es cierto? Y yo creo que la integración tiene que darse desde el punto de vista de la economía, no de la ideología política. En Europa, los países están alternando, ¿no es cierto?, entre gobiernos de izquierda, de derecha, pero la integración nunca se para. No se resquebraja la integración, más bien sigue avanzando. Ese ejemplo habría que tomar. Si al menos queremos mejorar nuestras economías, porque definitivamente la integración económica es un medio para alcanzar el desarrollo. Gracias.